Bom dia a todos. Iniciamos agora a nossa palestra de avaliação por desempenho e remuneração variável no setor público. E temos aqui a presença do Dr. Francisco Longo e da doutora Cibele Francese, que eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de ter o Dr. Francisco Longo aqui. Queria falar que, na verdade, ele é um companheiro antigo da Fundap, né? Já esteve 2 vezes aqui na nossa casa e já, inclusive, teve um de seus livros traduzido para o português e publicado pela Fundap. Evidentemente, esse é um evento muito interessante para a Fundap e para a Secretaria de Gestão, porque estamos falando justamente do tema que é o nosso maior objetivo, né? Que é lançar as bases no setor público que tenha condição de oferecer ao cidadão um serviço de qualidade pelos recursos que ele encaminha para o Estado, pelos recursos da sua renda que ele tem extraído para o Estado. Evidentemente, esse é um elemento assim, crucial para nós, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia e, obviamente, para o Estado de São Paulo conseguir executar melhor suas tarefas, suas ações e beneficiar especialmente os que têm mais necessidade da ação do Estado. Eu vou passar aqui a palavra para a Cibele Francese, para ela dar início à nossa conversa de hoje. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu queria dizer para vocês que hoje é um dia muito importante para a Secretaria de Gestão e um dia muito feliz também, porque estamos aqui para finalmente começar a conversar com os RH setoriais, né, tão importantes para o nosso Estado, e por isso que vejo esse momento como um momento da gente criar uma rede entre nós e começarmos a conversar cada vez mais. Queria muito agradecer a presença do professor Longo aqui conosco. É um privilégio poder ouvi-lo e poder compor a mesa com ele. Queria agradecer ao Biasotto e toda a Fundap por nos acolher aqui, né, e por providenciar e realizar esse nosso evento. Eu queria aproveitar para falar um pouquinho para vocês rapidamente sobre o que a gente está propondo esse ano para a capacitação, né? Eu queria aproveitar esse momento porque os RH setoriais são extremamente importantes para que a gente consiga fazer uma capacitação efetiva no Estado. E por que são importantes? Tanto para nos ajudar a pensar juntos, porque ninguém conhece melhor as pessoas que trabalham nas secretarias e trabalham no Estado do que os RHs que trabalham com essas pessoas, e também para nos ajudar a selecionar os melhores perfis para que eles sejam adequados aos conteúdos dos cursos que estamos propondo, né? Então, a ajuda de vocês é fundamental. Então, eu trouxe aqui a figura que resume o que a gente está desenvolvendo em capacitação para esse ano e queria mostrar rapidamente para vocês. São 6 núcleos de conteúdo que estamos propondo. Eu vou falar rapidamente um pouquinho de cada um. Ali, começando pelo verdinho, gestão por resultados. Gestão por resultados é importante não só para a gente pensar um Estado para resultados, que significa o quê? Pensar não só eficiência, não só eficácia, mas também efetividade das políticas públicas, né? E ele é importante porque ele também constitui a metodologia dos cursos que a gente vai fazer. E como assim ele constitui a metodologia? Imaginamos que todos os cursos que realizarmos devem ter um resultado como produto. Por que eu estou dizendo isso? Deve ter alguma coisa que a gente produza no ambiente de capacitação e possa ser diretamente utilizada no ambiente de trabalho. E aí aproveito para dizer para vocês que nessa nossa primeira conversa, já imaginamos um produto muito importante, por isso quero chamar a atenção de vocês, que é a gente conseguir criar um canal de contato com vocês que estão assistindo essa palestra e conseguir criar um canal que seja permanente. Por isso, eu queria pedir para todos que estão assistindo aqui, que estão nos assistindo também pela internet, que enviem um e-mail, vou até já pegar o link aqui, ele vai aparecer depois na tela para vocês, um e-mail para fundap.vc@fundap.sp.gov.br, fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Está aqui o link. Eu queria pedir para todos enviarem um e-mail
para que a gente possa ter o cadastro de quem assistiu e a gente possa, a partir de agora, começar a construir uma rede de discussão, de capacitação e de gestão de pessoas no Estado. Tá? E a Secretaria de Gestão se dispõe a organizar para que a gente possa construir coisas juntos. Eu queria pedir para voltar para aquele slide, eu já estou fazendo uma apresentação já caótica para o pessoal da rede, peço desculpa. A gente vai voltar, só para eu terminar de falar um pouquinho das outras áreas, gestão de pessoas, que é o nosso conteúdo de hoje, né? E que iniciamos, é realmente um privilégio poder iniciar uma área de capacitação no Estado com a presença de um professor como o Francisco Longo. É uma coisa que nos orgulha muito e é um primeiro passo muito promissor. Gestão de suprimentos, nós já estamos discutindo já um curso que vai se chamar Ciclo de Compras, que já tem sido desenvolvido em parceria com outras secretarias, com a Secretaria da Fazenda, com a Secretaria de Planejamento, com a PGE e sempre com a participação da Fundap nos ajudando na discussão dos conteúdos. Relações com o cidadão, atendimento. A ideia do atendimento é que a gente consiga transpor para outras áreas do Estado parte do aprendizado que tivemos com o Poupa Tempo, né, que faz parte da Secretaria de Gestão e que tem um padrão de atendimento muito bem avaliado pelos usuários dos serviços do Estado. E a ideia é que a gente consiga ampliar um pouco mais para outros serviços esse mesmo padrão. Inovação em gestão é extremamente importante, porque é de lá que podem surgir novas ideias e que podem se disseminar novas práticas para modificar o que hoje acontece no Estado. Né? A gente tem muita ideia inovadora que acaba ficando guardada na gaveta, e o que a gente está propondo aqui é ajudar essas ideias inovadoras a florescerem, né? E estamos propondo, inclusive, uma incubadora de projetos inovadores para que a gente possa monitorá-los e ajudá-los para que eles possam florescer dentro do Estado. Gestão de parcerias foca principalmente nas organizações sociais, e aí temos área em São Paulo temos várias áreas já, mas existentes, previstas em lei, mas existentes mesmo, saúde e cultura, e também prevemos aí em parcerias o grande rol de parceiros que fazemos por meio de convênios. Né? E, por fim, a capacitação básica em gestão pública, que é o núcleo dessa mandala, que envolve uma visão básica sobre o Estado e de onde sairão todos esses outros conteúdos. Então, terminei, era muito rápido. Eu queria só fazer um overview mesmo para vocês, para que vocês possam entrar em contato conosco, dar opinião sobre isso, se juntar às parcerias que já estão acontecendo para o desenvolvimento de cada um desses núcleos. Né? E, para terminar, eu queria falar um pouquinho sobre o tema do nosso dia de hoje, que está aí no convitinho que vocês receberam. O professor Longo vai nos falar um pouco sobre avaliação de desempenho e remuneração variável. Né? Por que isso é tão importante para o Estado? Nós estamos num momento agora importantíssimo de se discutir isso. Eu não sei se vocês já ouviram, o governador já anunciou uma reformulação, uma revalorização das carreiras da área meio pela alteração da Lei 1080 de 2008. Né? Isso já foi anunciado e esse projeto de lei deve ser encaminhado à Assembleia ainda essa semana. E o que tem de interessante neste projeto de lei? Né? Ele estende para todas as secretarias um prêmio que vai ser pago para funcionários da área meio, funcionários regulados pela 1080. E como este prêmio vai ser pago? Né? Ele é um prêmio por desempenho. E aí nós estamos estendendo algo que já existia em outras muito poucas secretarias. E o que eu queria chamar a atenção para isso? O primeiro passo para que a gente tenha um sucesso na extensão desse prêmio é começar a encará-lo como uma forma importante de introduzir a avaliação de desempenho no Estado. Tá? Introduzir e disseminar. A ideia não é que a gente imagine isso simplesmente como incorporação salarial ou como mais uma forma de reajuste salarial. A ideia é que nós, que trabalhamos com gestão de pessoas, olhemos para esse instrumento como uma oportunidade de introduzir a cultura de avaliação no Estado de São Paulo. E é por isso que eu pedi ao professor Longo que tratasse desse tema, para que a gente possa começar a pensar nele como uma grande oportunidade de melhoria do serviço público através das pessoas que trabalham no Estado.
e não apenas como, mais uma coisa que eu tenho como RH que fazer, que preencher, uma coisa pro forma. Depende da gente fazer esse instrumento valer e depende da gente fazer com que ele valha para a melhoria do serviço público. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para esse nosso novo desafio e dizer que não só com essa palestra, mas que pelo contato que esperamos que vocês estabeleçam conosco, a Secretaria de Gestão vai estar à disposição para que a gente enfrente esse desafio juntos e que a gente possa fazer dele um instrumento para construir um Estado melhor. Tá bem? Queria agradecer a todos os que estão aqui presentes e a todos os que estão nos assistindo pela internet e reiterar que o meu objetivo de produto com esse curso é que a gente consiga constituir o nosso mailing e consiga começar a conversar entre a gente para criar essa rede, para pensar novos eventos e pensar novos desafios para o desenvolvimento das pessoas no Estado. Obrigada. Queria apresentar, então, o professor Francisco Longo, que dispensa apresentações, né, que é uma grande referência na área de gestão de pessoas, e não só no Brasil, uma grande referência no mundo, e na área de gestão de pessoas no serviço público, que é um enorme desafio, e reiterar que é um grande prazer para nós poder contar com a presença dele aqui. Obrigado, Sibeli. Bom dia. Buenos días. Mis excusas ante todo por no poder expresarme en portugués. Yo espero que me entiendan ustedes. Procuraré hablar no demasiado rápido y en todo caso me ofrezco a clarificar más adelante lo que pueda haber quedado poco claro. Ante todo, mi gratitud a la Secretaría de Gestión del Gobierno del Estado y a Fundap por invitarme a compartir con ustedes estas reflexiones. Para mí es una satisfacción y además me permite volver a tomar contacto con un gran sistema público de gobierno y de gestión de capital humano y son experiencias de las que uno sigue aprendiendo a lo largo de los años. Me gustaría, por tanto, compartir con ustedes algunas reflexiones que espero que coincidan con sus áreas de interés y con el interés también de la Secretaría respecto de lo que son los grandes temas del momento en Sao Paulo. Antes de llegar a hablar específicamente de evaluación del rendimiento y de retribución variable, me gustaría hablar en un sentido más general de gestión del capital humano y en concreto de profesionalización del capital humano. Los países, los gobiernos siguen teniendo el desafío de profesionalizar el capital humano público. Por varias razones. Primero, porque a veces su nivel de profesionalización no ha llegado nunca a ser suficiente para responder a los desafíos de la sociedad. Y en otras ocasiones simplemente porque los cambios producidos en el entorno hacen que lo que hoy se entiende por disponer de un capital humano profesional sea distinto de lo que se entendía anteriormente. Cuando hablamos de profesionalizar, hablamos de disponer de una capacidad de obtención del capital humano del Estado, de las respuestas adecuadas para la sociedad, y cuando eso se consigue, se produce automáticamente una mejora de la calidad de la gobernanza. El concepto de gobernanza, como ustedes saben, se refiere hoy al modo en el que se preparan, se discuten, se adoptan y se evalúan las decisiones en la esfera pública. Y es un concepto que va más allá del gobierno, porque los gobiernos de hoy no son autárquicos, no pueden, sin más, producir respuestas públicas al margen de otro conjunto mucho más amplio de actores. Todos estos actores intervienen y se benefician del proceso de profesionalización. Los ciudadanos, porque un capital humano del Estado profesional permite la igualdad de acceso a las funciones públicas, garantiza la transparencia, limita la corrupción. Los gobernantes, porque
les dota de la capacidad y eficacia para desarrollar sus programas de políticas y servicios públicos. Los propios servidores públicos, porque encuentran en una gestión profesional del empleo público condiciones de equidad y de estímulo a su progreso, a su aprendizaje. Los mercados, porque reciben de todo ello seguridad jurídica y porque un empleo público profesionalizado es una base para el desarrollo de la actividad económica. En definitiva, los usuarios, porque reciben calidad de servicio allá donde conectan con la administración. Un empleo público profesional es, por tanto, una aspiración de todos. Profesionalizar el empleo público obliga a combinar dos elementos clave de las maneras de hacer para gestionar el capital humano del Estado. Por una parte, necesitamos un empleo público meritocrático. Esto significa garantizar el acceso competitivo de las personas según su capacidad y no por otras razones, garantizar una estabilidad en el empleo adecuada, proteger al empleado frente a la arbitrariedad, vincular su carrera al aprendizaje y al rendimiento y no a condiciones casuales o a la cercanía del poder o a otras cuestiones, y definir su compensación de manera equitativa con arreglo a la valoración de los puestos. Es decir, que los mecanismos de compensación se correspondan efectivamente con la contribución que desde un cargo se hace a la consecución de las finalidades públicas. A todo esto lo llamamos mérito o meritocracia. Pero las meritocracias de nuestro tiempo necesitan ser al mismo tiempo meritocracias flexibles. Necesitamos incorporar en el empleo público pautas de flexibilidad que garanticen la receptividad a las directrices del Gobierno. Los gobiernos no pueden permitirse tener un empleo público que funciona como un freno a las necesidades de transformación de los países, y eso obliga a disponer de prácticas flexibles. La flexibilidad garantiza la evitación de privilegios y de degeneración corporativista y burocrática en los empleos. Las burocracias públicas, cuando se vuelven rígidas, generan deformaciones burocráticas serias, y este es un problema vivido en muchos países. La flexibilidad supone la aplicación de prácticas avanzadas de gestión de recursos humanos que llevan al sistema público las mejores maneras de hacer de las organizaciones privadas, de las organizaciones sociales, etcétera. La flexibilidad supone diferenciar las recompensas según el rendimiento. En el sistema público, en cualquier organización pública o privada, las personas deben ser tratadas con igualdad, pero distinguidas en función de sus merecimientos y de su rendimiento. Tratar igual lo que es desigual es poco equitativo y es además injusto. Por lo tanto, necesitamos flexibilidad para aprender a diferenciar entre las personas. Y por último, la flexibilidad supone la posibilidad y la necesidad de introducir incentivos al rendimiento. ¿En qué consiste la flexibilidad de la que estamos hablando? Consiste, y voy a ir muy rápido en esta primera parte, consiste, por ejemplo, en seleccionar y promover a las personas por competencias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las tradiciones en el sector público, e incluso también en el sector privado en buena medida, son entender que la manera de predecir el éxito en el desempeño de la tarea se basa en los conocimientos de las personas, muchas veces acreditados a través de méritos formales, diplomas de capacitación, etc. Sin embargo, hoy sabemos que el éxito en el trabajo depende también no solo de esos conocimientos y de esos merecimientos formales, sino de un conjunto de cualidades, de características, a las que hemos dado en llamar competencias, que tienen que ver con las habilidades, las actitudes, con factores de motivación, en definitiva, con una serie de rasgos que necesitamos identificar
para seleccionar bien y para promover bien a las personas a cargos diferentes. Manejar eso supone un reto de cualificación de los sistemas de gestión de personas superior a las prácticas que estamos acostumbrados a utilizar. La flexibilidad supone evaluar el desempeño, y a esto vamos a aludir enseguida. Supone diversificar también las formas de contratación. No todos los tipos de contratos sirven igual para todos los empleos. Les pongo un ejemplo. En mi país, en España, tenemos ahora, desgraciadamente, 5 millones de personas desempleadas. En Cataluña, que es la comunidad autónoma, el Estado, por decir así, en el que yo vivo, están, como en el resto de comunidades autónomas, transferidas por el Estado las políticas activas de empleo. No las políticas pasivas, es decir, la prestación por desempleo, pero sí las políticas destinadas a insertar a las personas en el mercado de trabajo. Hay una organización, el Servicio Catalán de Empleo, que tiene 1.800 funcionarios dedicados a realizar estas tareas. Estos 1.800 funcionarios son el mismo número y las mismas personas que hace solo 4 años estaban gestionando una situación de pleno empleo en varones y casi pleno empleo en mujeres. ¿Tiene algún sentido que el Estado mantenga la misma estructura cuantitativa y cualitativa cuando necesita fomentar el empleo como primera prioridad nacional y cuando eso ha dejado de ser una prioridad y un trabajo incluso digno de ser tenido en cuenta? ¿Podemos mantener una estructura contractual que nos obliga a mantener indefinidamente las plantas públicas en lo cuantitativo y lo cualitativo, al margen de cuáles son las necesidades de la población y de los ciudadanos? A eso es a lo que me refería con diversificación de formas contractuales. Necesitamos cargos diseñados en forma más polivalente. Cuando un cargo se diseña de forma muy exhaustiva, muy rígida, se produce el efecto que en España llamaríamos «esto a mí no me toca». Es decir, se produce una especie de reacción defensiva. El cargo se utiliza no para identificar la función, sino para defenderse del cambio. Flexibilidad en la asignación de tareas. Movilidad funcional y geográfica. Necesitamos que de cuando en cuando las personas se muevan, y la movilidad bien diseñada debe buscar un equilibrio entre, ayer hablaba yo para personas del sector educativo en la Fundación Itaú. ¿Cómo se mueven los profesores? Es lógico pensar que los profesores se muevan entre centros en función de dos cosas: de los propios deseos de la persona y de su percepción de dónde va a trabajar más feliz, y también de las necesidades de la organización y del sistema en función de los centros en los que la persona puede mejorar su contribución. Si no hay un equilibrio, llegamos a deformaciones significativas. En España, en estos momentos, los profesores se mueven cuando quieren, en función estrictamente de sus deseos y en función de consideraciones de antigüedad. Este es un sistema inadecuadamente manejado desde el punto de vista de la movilidad. Flexibilidad. Flexibilidad supone buscar equilibrios flexibles que contemplen las dos partes de la cuestión. Ordenación plural del tiempo de trabajo. El sistema público es enormemente complejo y heterogéneo. La ordenación del tiempo de trabajo, de la jornada de trabajo, no debe ser la misma en todas partes. En ocasiones, la jornada de trabajo debe ser más rígida. Por ejemplo, allí donde hay sistemas de turnos, allí donde hay horarios de atención al público que deben ser cubiertos. Pero en otras ocasiones puede ser flexible. Y la flexibilidad puede favorecer también a ambas partes, porque puede permitir mejoras de conciliación del trabajo y la vida personal para las personas y puede permitir
disponibilidad para la administración de una distribución irregular de la carga de trabajo en función de las necesidades estacionales, campañas, eventuales, etcétera, etcétera. Flexibilidad en el tiempo de trabajo. La posibilidad de supresión de empleos en ciertos casos. Les pongo, por ejemplo, puede mantener el Estado una estructura grande destinada a promover políticas activas de empleo en una situación de pleno empleo. No tiene sentido. Hay ocasiones en las cuales debería existir la posibilidad de suprimir cargos en el trabajo público. En definitiva, esto no pretende ser exhaustivo. Las prácticas flexibles son necesarias y son tan necesarias como la aplicación de criterios meritocráticos. Pero combinar mérito y flexibilidad no debe ser visto como un juego de suma cero, en el que lo que ponemos en un lado lo tenemos que quitar del otro. Una meritocracia flexible es un juego de suma positiva, en el cual cuanto mayor es la flexibilidad, eso apoya más el mérito y viceversa. Una meritocracia flexible es, en definitiva, un sistema de gestión de los recursos humanos, del capital humano, en el que las diferentes prácticas, políticas y prácticas de recursos humanos se integran de manera armónica, al mismo tiempo meritocrática y flexible. En este esquema, que no teman que no voy a detallar pormenorizadamente, este es un esquema que hace muchos años que vengo utilizando y que muestra la integración de los principales subsistemas de la gestión del capital humano. Me gustaría recorrer algunos de estos subsistemas, señalando algunos de los puntos críticos que me parece que forman parte de las preocupaciones generalizadas de todos, para acabar deteniéndome fundamentalmente. Voy a dejar para el final el de la gestión del rendimiento, el de la evaluación y la parte de compensación que se refiere a la retribución variable, para detenerme finalmente de manera específica en los dos. La organización del trabajo. Tener diseñados adecuadamente los cargos es un prerequisito de calidad de todo el sistema. ¿Por qué? Porque, por una parte, el diseño de los cargos es un mecanismo que permite ordenar el empleo, pero también porque el diseño del cargo es un instrumento de comunicación de la organización hacia la persona sobre cuál es el marco en el que se desarrolla su contribución. Diseñar un cargo no es simplemente, por tanto, un proceso burocrático. Va más allá. Por eso hay que prestar especial atención a las finalidades. Las finalidades son aquella dimensión del cargo que concreta las áreas en las que el ocupante del cargo debe obtener resultados. Por lo tanto, se diferencia de las funciones en que define el objetivo, las finalidades, los mecanismos a través de los cuales el titular del cargo crea valor. Pensemos, por ejemplo, en alguien que ejerce una función de dirección de recursos humanos en una organización. Podríamos definirle como función la administración del presupuesto de personal. Esta sería una función. Pero podríamos ir más allá y decir que debe obtener el máximo valor de las personas de la organización en el marco del presupuesto y sin hacer crecer el presupuesto de recursos humanos. Entonces le estamos estableciendo una finalidad.
Le estamos diciendo no simplemente que debe administrar el presupuesto, que lo haría de cualquier manera, sino que le estamos definiendo unas orientaciones sobre lo que se espera que haga y sobre lo que se espera que sea su contribución. Así podríamos pensar en cualquier otra actividad. ¿Por qué me estoy deteniendo en las finalidades? Porque si uno no tiene cargos bien definidos desde el punto de vista de las finalidades, será muy difícil establecer un sistema de evaluación del rendimiento. Porque la evaluación del rendimiento debe ser consistente con lo que le decimos a la persona que debe ser su contribución. Claro que, como veremos, no basta con tener bien diseñado el cargo, porque el diseño del cargo nos dice lo que es importante de manera estable, permanente, mientras no se cambie. Pero el rendimiento se compone también de lo que es importante hoy, ahora, aquí, de los objetivos de este año, de lo que tenemos que hacer para mejorar algo en este momento. Y eso exige combinar la descripción del cargo con objetivos. Pero los objetivos tendrán que ser coherentes con las finalidades. ¿Verdad? Las finalidades nos sirven también para otra cosa muy importante en el diseño de los cargos, que es para definir los perfiles de idoneidad de las personas. De hecho, la construcción de los perfiles de competencias, técnicamente, parte de las finalidades. Cada una de esas finalidades requiere poner en juego una serie de competencias. Y al final, el estudio de la tarea nos conduce a definir un perfil. ¿Por qué es importante el perfil? Porque, como veremos enseguida, lo necesitamos para seleccionar bien a las personas. Es importante revisar frecuentemente descripciones y perfiles. ¿Por qué? Pues simplemente porque las cosas cambian. Porque cambian además de manera cada vez más acelerada y todos lo experimentamos en nuestro trabajo. Lo que antes era estable por periodos más largos, ahora acorta sus periodos de vigencia. Esta revisión frecuente de descripciones y perfiles es una tarea en la cual los responsables de recursos humanos, las unidades, ustedes, que son especialistas en recursos humanos, tienen un papel muy importante, pero no están solos. No se pueden describir bien los cargos sin la participación de los supervisores, de los jefes, de los responsables, de los directivos. Y apunten esta idea porque se la voy a repetir varias veces a lo largo de esta intervención. Eso obliga, como digo, a la participación intensa de los mandos que ejercen las responsabilidades directas. Vamos a echar un vistazo a otro de los grandes subsistemas, que es el del reclutamiento y la selección. Dice, las garantías basadas en procedimientos limitan con frecuencia el logro de la idoneidad. Muchas veces buscamos mecanismos para garantizar el mérito, que son fundamentalmente mecanismos formales. Exámenes, diplomas, y está bien. No estoy diciendo que no debamos hacerlo así, y hacerlo así seguramente es mejor que hacerlo a dedo o de cualquier manera. El problema es que a veces esos exámenes y esos méritos formales están tan alejados de la idoneidad efectiva, predicen tan poco porcentaje del éxito en el trabajo, en un puesto, en un cargo concreto, que a veces me llevan a utilizar una cierta broma para que se me entienda, que es, si lo que nos preocupa es fundamentalmente la igualdad de trato de todos y la máxima objetividad, pero no nos preocupa fundamentalmente la idoneidad en el cargo, sería mucho más barato sustituir los exámenes por el sorteo. Porque el sorteo garantizaría esa igualdad, evitaría la interferencia política, el nepotismo. De hecho, la democracia griega era fundamentalmente no una democracia asamblearia, sino una democracia por sorteo, como las investigaciones politológicas han puesto de manifiesto. Pero es evidente que el sorteo lo que no nos garantiza es la capacidad de la persona para realizar una tarea, y para eso necesitamos invertir, como decía antes, en
perfiles y competencias. Nos obliga a manejar, además, instrumentos flexibles, como las entrevistas, las simulaciones, las pruebas psicométricas, que, al ser más flexibles, también aumentan el riesgo de subjetividad y de posible manipulación. Por lo tanto, es necesario invertir en calidad y fiabilidad de quién selecciona. Las prácticas flexibles de selección nos obligan a poner el acento de las garantías en la legitimidad, la profesionalidad y la independencia de las personas que seleccionan. Y piensen una cosa, porque este es un reto, un desafío, para quienes gestionan unidades de recursos humanos, unidades especializadas. Seleccionar por méritos formales lo hace cualquiera. Basta con un baremo, basta con pedir documentación y basta con darle a un administrativo poco cualificado el encargo de ir contrastando una cosa con otra. Pero seleccionar por competencia supone incorporar a las unidades inteligencia. Retengan también esta idea porque también volverá a salir. Uno de los grandes desafíos es enriquecer las unidades de recursos humanos con capacidades nuevas, capacidades que están a la altura de las necesidades técnicas del manejo de instrumentos flexibles de gestión de recursos humanos. Las garantías aplicadas a la profesionalidad y a la independencia de quien selecciona son, desde mi punto de vista, la orientación básica para disponer en reclutamiento y selección de meritocracias flexibles. La compensación. El concepto compensación está sustituyendo crecientemente al de retribución o salario, por una razón, porque la palabra compensación nos permite pensar en todo aquello que la organización le da a la persona a cambio de su trabajo y todo aquello que la persona valora. Las organizaciones no nos retribuyen simplemente con salario, nos retribuyen con otras cosas. Y el concepto de compensación, el de compensación total, nos permite poner en juego todo lo que las personas valoran. Por ejemplo, no es lo mismo para una persona que está retribuida igual que otra de otra organización, disponer de mayor flexibilidad, por ejemplo, para organizar su jornada. No es lo mismo trabajar en una organización que le ofrece perspectivas de promoción que en una que no se las ofrece. No es lo mismo trabajar en precario que trabajar en unas condiciones estables. No es lo mismo trabajar en un entorno que a uno le permite formarse y aprender y crecer que en un entorno en el que uno prácticamente carece de estas posibilidades. El concepto de compensación en general afecta a todo. Cuando pensamos específicamente en la compensación económica, hay dos grandes requisitos que deben ser tenidos en cuenta. El primero es la equidad interna, que es el equilibrio entre retribución y cargo. Una retribución debe producir en la persona la percepción de que lo que da y lo que recibe es adecuado, hay un equilibrio entre ello, y que además es adecuada también la relación entre lo que da y recibe él y lo que dan y reciben otras personas dentro de la organización. Esto es la equidad interna de un sistema de retribución. ¿Qué exige la equidad interna? Un sistema eficaz de valoración de los cargos. Volvemos al sistema de organización del trabajo que decíamos antes. Todos estos son sistemas integrados. Si yo no tengo un buen sistema de diseño de los cargos, con descripción de las finalidades que me permite evaluar la contribución diferencial de los cargos, difícilmente podré diseñar un sistema de compensación equitativo. La retribución debe ser también competitiva, debe estar alineada con el mercado para permitir la atracción y retención de talento, para permitir conseguir a los mejores posibles y para permitir que esta gente permanezca en el cargo y no se marche atraída por otras ofertas.
Pero además, un buen sistema de retribución vincula la progresión salarial, es decir, el crecimiento de los salarios, al aprendizaje y al desempeño, a las dos cosas. Al desempeño porque es la manera de tener en cuenta el comportamiento y los resultados de las personas, pero también al aprendizaje porque necesitamos cada vez más en las organizaciones personas dispuestas a crecer profesionalmente, a aprender, a capacitarse. Tradicionalmente, en la administración española, que es una administración formalmente meritocrática desde hace muchos años, las personas ingresan a través de un concurso que en España se llama oposición. Un concurso público de acceso. Cuando consiguen superar esta oposición, este concurso, el examen, la expresión que utilizan en castellano es ganó la plaza. Ganó la plaza es una expresión prácticamente militar, bélica. Conquistó la plaza. Ganó la plaza quiere decir que ya puede instalarse en ella, que ya es suya. Y como ya es suya, no necesita hacer ningún esfuerzo especial para conservarla. Esta es la idea que creo que es necesario romper. Cuando alguien accede, aunque acceda a través de un proceso meritocrático, lo que tiene es, diríamos, en términos politológicos, legitimidad de origen, pero le hace falta garantizar la legitimidad de ejercicio. Decimos que los políticos son democráticos cuando tienen las dos legitimidades, cuando accedieron democráticamente, pero cuando también se comportaron democráticamente. No cuando, por ejemplo, cambiaron la Constitución aprovechando una mayoría coyuntural para hacerse reelegir indefinidamente. Entonces decimos, la legitimidad de ejercicio empieza a ser un poco más discutible. Entonces, con los funcionarios pasa algo parecido. Un funcionario debemos pensar que es alguien que gana su plaza de manera sistemática. Y especialmente de manera sistemática intenta mejorar y la organización se lo reconoce haciéndole progresar desde diferentes ángulos y también desde el punto de vista salarial. Eso es lo que debemos entender por carrera. Porque si no vinculamos la carrera al rendimiento y al aprendizaje, lo que tenemos es, en español diríamos, un escalafón, es decir, un mecanismo en el cual se asciende por el transcurso del tiempo, simplemente. Y la antigüedad, el transcurso del tiempo, no es un atributo que desde el punto de vista de la gestión del talento humano sea relevante. Ya no lo es ni en Japón, donde tenía una importancia especial, ¿verdad? O lo es menos de lo que era, porque todavía las empresas japonesas siguen promocionando por antigüedad en cierta medida. Y los incentivos variables. Los incentivos variables, nos dice la teoría correcta, hay que reservarlos para los supuestos en que sea factible una evaluación objetiva y simple. Pero de eso vamos a hablar posteriormente, por lo tanto, voy a saltar de tema. La gestión de la carrera. Bueno, ahí hay una pregunta que dice, ¿una carrera pública para todos? Porque gestionar el empleo público a través de sistemas de carrera a veces tiene una complejidad significativa. Una meritocracia flexible no implica necesariamente que todos sean sistemas de carrera. Podríamos pensar en sectores de la administración gestionados mediante sistemas de empleo, vinculación al cargo y no entrada en una carrera. Y esto es más simple y por lo tanto se adaptaría más a ciertos sectores. No me gustaría ahora entrar en este tema porque nos llevaría a temas de diseño especialmente complejos. La antigüedad, lo he dicho ya, es tan fácil de medir como irrelevante para lo que importa. Por lo tanto, de hecho, desde una perspectiva de recursos humanos, tiene un interés más bien escaso.
Les puedo contar algo de España en relación con este tema. Hace 4 años se cambió la legislación básica del empleo público en España. Se hizo un nuevo estatuto básico del empleado público. España es un Estado compuesto de matriz prácticamente federal y el Estado dispone, el legislador central dispone de competencias legislativas en el terreno de lo básico. Luego, estas son desarrolladas por cada nivel de administración a través de leyes de desarrollo. Este estatuto básico fue elaborado en un proceso en el que empezó con la creación de una comisión de expertos en la que formé parte, que envió un texto que luego fue debidamente negociado, aprobado por el Parlamento. Yo suelo decir que reconozco la paternidad solo del informe de la comisión de expertos, pero no del texto que definitivamente salió, porque ahí ya el ADN resulta difícil de encontrar. Pero bueno, una de las innovaciones de este texto era la introducción de la carrera horizontal. ¿Qué es la carrera horizontal? Pues es la posibilidad de que los funcionarios asciendan y, por lo tanto, tengan mayor estatus, mayor remuneración, no mayor poder formal, sin necesidad de cambiar de cargo, simplemente reconociendo su mayor capacidad de aportación por un crecimiento de competencias. Es evidente. Pensemos en un jurista, por ejemplo. Su cargo será el de asesor jurídico, pero no es lo mismo el que lo desempeña cuando es joven, acaba de salir de la facultad de la Escuela de Derecho y hace los informes rutinarios que salen medio hechos de la fotocopiadora, que cuando está elaborando dictámenes complejos porque se ha cualificado. Su cargo no ha cambiado, pero lo que sí debe ser cambiada es el reconocimiento que la organización le da. Esa organización no debe cometer el error de nombrarlo jefe de algo si no lo necesita, porque a veces nombramos jefes a las personas para pagarles más, pero les estamos cambiando el oficio. Estamos inflando la estructura sin necesidad. La carrera horizontal pretende resolver eso, pero claro, la carrera horizontal tiene que medir aprendizajes, tiene que medir competencias y necesita, por tanto, instalar capacidades en el sistema que permitan medir esas cosas. Porque si no se instalan e intentamos aplicar carreras horizontales, ¿qué es lo que acaba ocurriendo? Especialmente por la presión de los sindicatos, los gremios, etc. Pues que acabamos premiando la antigüedad e introduciendo complementos salariales que cada X años se van aplicando y la gente va ascendiendo por el transcurso del tiempo. Esto ha pasado en España en diferentes sectores. Por lo tanto, a veces, fíjense, querer introducir una práctica flexible como la carrera horizontal para resolver un problema real sin instalar capacidades suficientes en el sistema lleva a desnaturalizar y, en definitiva, a gastar recursos públicos indebidamente. La organización de la función de recursos humanos. La de recursos humanos no es una función asignada en exclusiva dentro de la organización. Es una función compartida por diversos actores. Para que funcione bien, requiere que ejerza su papel la alta dirección, definiendo adecuadamente las estrategias de recursos humanos. Exige que las unidades de recursos humanos hagan el suyo, y luego intentaremos, al final, profundizar mínimamente en cuál es. Pero exige también que los directivos y mandos intermedios se impliquen en la gestión de las personas. El entender la función de recursos humanos como una función compartida creo que es fundamental para quien desempeña este tipo de especialización dentro de las organizaciones. Porque una parte importante del papel de los gestores de las unidades de recursos humanos es relacionarse adecuadamente con los otros protagonistas del sistema. Dedicaremos la lámina final a esta reflexión.
Y un último punto crítico al que quiero referirme es precisamente la función directiva. El reparto tradicional de la administración pública distingue entre políticos y funcionarios profesionales. La función de dirigir es, en realidad, ajena al paradigma de la administración burocrática tradicional. Sin embargo, la complejidad de la administración actual, su heterogeneidad, su carácter productor de servicios, ha creado una especie de difuminado espacio directivo. Un espacio directivo que en estos momentos se están disputando los dos actores tradicionales del sistema. Las carreras públicas quieren ocupar el espacio directivo de alguna manera, a veces burocratizándolo. Y evidentemente la política coloniza el espacio directivo a través del reparto de cargos. Cuanto menos desarrollo institucional tiene un sistema de empleo público, mayor es el número de cargos colonizados políticamente en el sistema. Por eso, el cómo se define un espacio directivo profesional que permita instalar capacidades de gestión importantes en el sistema es una cuestión en plena discusión, en pleno debate en estos momentos en los países. Algunos países lo están intentando resolver creando una dirección pública profesional e instalándola ahí a través de un sistema, creando un sistema de filtros de acceso desde abajo o incluso lateral y dotándolos de garantías de profesionalidad. Este es uno de los temas que en estos momentos, por ejemplo, en España, entre otros países, está en plena efervescencia, por una razón, porque los sistemas y las organizaciones no funcionan sin buenos directivos. Y ni un profesional público de una carrera especializada se convierte en directivo sin más por el transcurso del tiempo, ni necesariamente alguien que llega por el circuito político tiene las credenciales suficientes como para ocupar ese puesto. Es más, en España, en algunas comunidades autónomas que tienen muy mal resuelto el problema, cuando hay elecciones y cambia el color del gobierno, los cargos directivos pasan a ser masivamente ocupados por personas que no saben nada. Y el problema es que 4 años después, cuando han aprendido, como no tienen la legitimidad de acceso, son frecuentemente reemplazados por otro ejército de personas que no saben nada. Y de esa manera vamos descapitalizando el sistema público y gastando recursos públicos de una manera digna de mejor causa. Profesionalizar la función directiva es, por tanto, un desafío importante. Y me parece, si la memoria no me falla, que ahora sí llegamos. Bueno, la dirección pública profesional debe ser meritocrática, debe combinar profesionalidad y confianza, las dos cosas. Pero la confianza no debe sustituir la profesionalidad. La apertura al exterior del sistema público es necesaria para evitar la endogamia y, evidentemente, las condiciones de trabajo deben adaptarse a la función de dirigir. Un directivo difícilmente va a gozar de la estabilidad en el cargo de un profesional, porque su función es de otro tipo, pero debe tener una condición de estabilidad razonable. Normalmente un directivo va a tener, por definición, una parte significativa de su remuneración a riesgo y debe estar vinculada a los resultados, etcétera, etcétera. Estas son características propias. Vamos a hablar un poco de la evaluación del rendimiento. La evaluación del rendimiento es probablemente la parte más difícil de la gestión de las personas. No es fácil encontrar buenas prácticas de evaluación del rendimiento. No es fácil en el sector público y tampoco es fácil en las empresas, no crean. Hay buenas prácticas, sí. Yo les diría que no
no acostumbro a ser verdaderamente a lanzar grandes elogios a lo propio, a lo de mi país, a lo que conozco y tal, pero, por ejemplo, en este caso les tendría que decir que en mi organización, en ESADE, la organización en la que trabajo, trabajosamente y a lo largo del tiempo se ha conseguido implantar un buen sistema de evaluación del rendimiento del profesorado. Ha costado mucho, pero creo que existe una buena práctica instalada de evaluación del desempeño. Pero, repito, no es frecuente. Y no es frecuente porque es costoso, porque requiere desarrollar capacidades importantes, porque obliga a vencer resistencias, pero al mismo tiempo es imprescindible. Si volviéramos ahora al diagrama anterior, el del sistema integrado de gestión de recursos humanos, verán que ocupa un puesto central. Sin evaluación del rendimiento, difícilmente se puede promocionar bien a las personas, difícilmente se puede compensar bien, difícilmente se pueden hacer otras cosas. Problemas frecuentes de la evaluación del rendimiento. Una aplicación puramente rutinaria. Se instala un sistema y se aplica de manera simplemente burocrática. Le llega al responsable de una unidad la indicación de la unidad responsable, tienes que evaluar y entonces este llama a alguien y le dice, oye, que ya están otra vez estos de recursos humanos con la historia de la evaluación, o simplemente dedica poco tiempo a hacerlo. En definitiva, se convierte en una práctica entendida como de poco valor. El café para todos es una expresión española que quiere decir que no se distingue, que todos son buenos, o que todos están en un estándar razonable, ¿verdad? ¿Perdón? Mismo patrón. La resistencia de los directivos a aplicarla, de los supervisores. Es una tarea costosa, genera conflicto, ocupa tiempo y a veces no se dispone de la seguridad de hacerlo bien, porque se llega a los cargos sin haber recibido una capacitación para evaluar a las personas, muchas veces. Puede generar conflicto interpersonal y perjudicar el clima interno. ¿Qué hacer con todo esto? Yo creo que podemos hacer al menos 3 cosas, pero no son cosas, ninguna de ellas demasiado fáciles. En cuanto a la aplicación rutinaria, yo creo que tenemos que ocuparnos sobre todo de clarificar las finalidades. Permítanme que le ponga un poco de énfasis a este punto, porque muchas veces hablamos de la evaluación del rendimiento sin tener claro para qué la estamos utilizando. Y en función de para qué la estemos utilizando, tenemos que desarrollar instrumentos, procedimientos, maneras de hacer. Les pongo un ejemplo, por ejemplo. Ustedes han oído hablar, y algunos a lo mejor han practicado de algún modo la evaluación de 360 grados. La evaluación de 360 grados consiste en que la persona, como saben, es evaluada por su jefe, por sus colaboradores, por sus colegas, por los destinatarios de su actividad, incluso a veces por los proveedores que le suministran, es decir, por todo el conjunto de personas que le conocen. El objetivo de una buena evaluación de 360 grados es que la persona reciba información de cómo es visto por todas estas personas, porque normalmente nuestro grado de conocimiento de nosotros mismos es muy parcial y no tenemos claro muchas veces cómo nos ven los demás y en qué aspectos tendríamos que mejorar si queremos satisfacer las expectativas de todo ese conjunto de personas. Por lo tanto, la evaluación de 360 grados es un instrumento muy poderoso y muy útil cuando la evaluación tiene como finalidad el crecimiento personal, la orientación profesional, la mejora.
es una fuente de información muy valiosa para la persona, que le permite posicionarse, conocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles e intentar potenciar los primeros y mejorar los segundos. Pero si lo que queremos es pagar un bonus, utilizar la evaluación de 360 sería un disparate. Sería un disparate porque, evidentemente, sería rápidamente acusada de subjetividad. Con razón. Porque, fíjense, en el primer caso, lo que buscamos es precisamente la subjetividad. La subjetividad de todos los actores que nos están mirando. Y esa subjetividad es valiosa para una finalidad determinada. Pero esa subjetividad, cuando lo que queremos es pagar un bonus, está totalmente contraindicada. Ahí tenemos que buscar mecanismos objetivos. Por lo tanto, clarificar las finalidades es fundamental. Y es fundamental también para que la organización entienda que son finalidades importantes, que son finalidades estratégicas, que detrás de esas finalidades hay cosas que valen la pena. Y es el primer paso para que la organización se implique en el proceso. Si al mismo tiempo utilizamos instrumentos adecuados, seguramente mejoraremos la posibilidad de vencer algunos de esos obstáculos. Por ejemplo, los de conflicto, deterioro del clima o el café para todos. Porque la elección del instrumento debe estar de acuerdo con la finalidad, tal como decíamos anteriormente. El café para todos suele intentar evitarse a través de lo que se llaman, a veces, escalas de elección forzada. Las escalas de elección forzada son estas que se basan en decir, como el rendimiento es una campana de Gauss, que pues vamos a suponer que hay un 70% de normales, un 10% de excelentes y un 20% de malos. En fin, la proporción puede variar. Tú, al evaluar, tienes que respetar estas proporciones. El problema de las escalas de elección forzada es que si nos quedamos ahí, a veces se utilizan como un atajo para superar la inexistencia de buenos evaluadores. De algún modo significa decir, como yo no me fío de ti, porque si te dejo hacer, utilizarás el padrón, el mismo padrón, el café para todos. Voy a imponerte una restricción. Luego eso da lugar en la práctica, cuando uno analiza sistemas, a veces se encuentra con cosas que además se repiten en diversas organizaciones. Por ejemplo, ese 10 o 20% de excelentes, a lo largo de los años se vuelve rotatorio. Y el responsable le dice a la persona, mira, ya sabes que estos de recursos humanos obligan a hacerlo así, como te tocó el año pasado, este año no te toca. En definitiva, esto lo que está mostrando es que a veces el instrumento no es suficiente para resolver los problemas, ¿no? Por eso, el mecanismo más poderoso para afrontar esos problemas es otro, que es la implicación y el entrenamiento de los directivos. Y esta es, si quieren, desde mi punto de vista, la piedra filosofal de la evaluación del rendimiento. Es la más difícil de conseguir, pero si no la afrontamos, no se construyen sistemas eficaces de evaluación del rendimiento. Yo he llegado a esa conclusión. Los mejores instrumentos del mundo, esos instrumentos evolucionados, que han sido tomados de buenas prácticas, que cuando los de recursos humanos vamos a foros internacionales enseñamos diciendo este es mi sistema de evaluación y la gente aplaude, aplicados en una organización donde los directivos no se los creen y no se implican, no funcionan. No funcionan. No resuelven
los problemas en cuestión. ¿Qué hacer con la evaluación del rendimiento? Y sobre esto podemos, si luego ustedes quieren, debatir un poco más. Algunas recomendaciones, por tanto, para desarrollar con éxito sistemas de gestión del rendimiento. Invertir en estrategia y clarificar las finalidades de la evaluación, ya lo hemos dicho. Y asumir algo importante. Un sistema de evaluación del rendimiento sirve para promocionar, para saber organizar planes de capacitación, mejorando los puntos débiles, para realimentar, por ejemplo, el diseño de puestos, para pagar una retribución variable, para tomar un montón de decisiones de recursos humanos. Pero en términos de análisis coste-beneficio, el coste de implantación de un sistema de evaluación del rendimiento solo merece la pena si mejora el rendimiento. Porque si todo eso no mejora el rendimiento, tendríamos que plantearnos si ha valido la pena el esfuerzo. Centrar en la mejora del rendimiento, la evaluación del rendimiento, parece una tautología, pero no lo es, porque con alguna frecuencia nos olvidamos de la mejora del rendimiento en el puesto y de su estímulo. Segunda recomendación, hay que ponerse en la piel del directivo que tiene que aplicar el sistema. Y ponerse en la piel, ponerse en sus zapatos, como quieran llamarle, significa preguntarle, significa escucharle y significa ponerle las cosas fáciles. No significa no imponerle un sistema que nos ha parecido muy bueno, pero que no hemos preguntado cómo va a ser visto, en qué medida va a introducir una distorsión, en qué medida le hace sentirse incómodo con... La gestión de la relación con el directivo creo que es muy importante y esto nos lleva a utilizar sistemas de evaluación, primero, sencillos de usar, poco complicados, y segundo, manejables mediante la observación. Porque piensen, un directivo es una persona ocupada, en general, si evidentemente el cargo está bien diseñado, que no es además un experto en evaluar. No ha estudiado psicología de las organizaciones. No es una persona con un bagaje técnico previo importante. La herramienta que tiene para evaluar es la observación, o de datos o de comportamientos. Luego, los sistemas deben ser manejables a través de la observación. Si yo estoy introduciendo, por ejemplo, si introduzco la evaluación de competencias en la evaluación del rendimiento, estoy complicando extraordinariamente la vida a la gente que tiene que aplicarlo. Porque evaluar competencias es complicado. Evaluar competencias es para especialistas. Se hace en la selección, se hace en la promoción. Debemos tener buenos evaluadores de competencias en las unidades de recursos humanos o buscar en el mercado, si es necesario, los buenos evaluadores. Pero no puedo convertir en evaluadores de competencias a todos los jefes. Es pedirles demasiado y es obligar y es además acabar desnaturalizando el concepto mismo de competencias. Por lo tanto, instrumentos sencillos de usar y manejables. Después, seguir, monitorear, apoyar, evaluar, aprender. Son instrumentos que cuesta aplicarlos, que difícilmente nacen perfectos al principio. Hay que darse la posibilidad de seguir a lo largo de procesos largos, mejorándolos. La experiencia nuestra de SAE, de la que yo les hablaba antes, nos dice eso. Es decir, las correcciones que se van introduciendo en el camino son las que van mejorando el funcionamiento de los sistemas. Capacitar, y capacitar intensamente. Capacitar a las personas que tenemos que comprometer en la evaluación. Por una razón, además, porque
Uno de los obstáculos es las resistencias a evaluar. Algunas teorías sobre la motivación, de las más consistentes, nos dicen que los seres humanos nos motivamos fundamentalmente para hacer las cosas que pensamos que sabemos hacer. Y tendemos a rehuir, tendemos a disponer de menos motivación para aquellas cosas que nos hacen dudar, en que pensamos que el esfuerzo que vamos a realizar no se va a traducir en algo sólido. ¿Cómo combatir, cómo mejorar, diríamos en la jerga técnica, la percepción de autoeficacia de las personas? Capacitando en las técnicas y capacitando también en las habilidades sociales que supone administrar un sistema de evaluación, en el manejo del conflicto interpersonal, en el manejo de la entrevista de evaluación, en todo este tipo de cuestiones. Comprometer a la alta dirección deriva de la inversión en estrategia y difundir tenazmente la cultura de la evaluación. Hay que trasladar a la gente la cultura de la evaluación. Yo ayer les decía a la gente del sector educativo, conseguir un mayor prestigio social de los profesores, que es un problema en Brasil y en España, no se consigue simplemente pagando más, hay que pagar dignamente, eso está claro. Pero a partir de un cierto momento se consigue fundamentalmente siendo transparente, evaluando, mostrando resultados, perdiéndole el miedo a la evaluación. Hay sectores del empleo público en los cuales la cultura de la evaluación es inexistente. No se ha llegado a asumir que todo trabajo, si no es evaluado, es menos valioso. Que uno no se legitima a sí mismo como profesional en cualquier ámbito si no es evaluado, si no existen mecanismos de evaluación. Y las resistencias muchas veces son culturales. ¿Cuándo y cómo vincular rendimiento y retribución? Que es, en definitiva, el tema de la retribución variable. Primero, hay que aplicar la retribución cuando conecte con una finalidad clara e importante. Las dos cosas. ¿Para qué se retribuye? ¿Qué es lo que pretendo con este incentivo? Y una segunda recomendación, no generalizar sin más la retribución variable, sino aplicarla solo cuando el incentivo se aplique a logros medibles. Hay sectores del empleo en general en los que la existencia de un logro medible facilita y lleva consigo fácilmente una retribución variable. Pero en la práctica empresarial, en la buena práctica empresarial, por ejemplo, la retribución variable aplicada al personal administrativo, por ponerles un ejemplo, o es desconocida, o lo que se aplica son sistemas más bien de participación en beneficios vinculados al conjunto de los resultados de la organización. ¿Por qué? Porque realmente, y sin embargo en esa misma empresa se está retribuyendo a las áreas comerciales y por supuesto a los directivos de un modo variable. Lo que quiero decir es que la retribución variable, en principio, debe aplicarse vinculada a la existencia de una posibilidad de medir resultados o logros. Percepción clara de objetividad, por lo tanto, vincular a resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que la vinculación a conductas o a características personales tiene un riesgo de subjetividad excesivamente alto. Por lo tanto, debe existir un resultado medible. Plantearse la opción individual o grupal. A veces es más fácil pagar una retribución grupal, colectiva, que una retribución individual. Medidas simples, procedimientos sencillos, comprensibles, transparentes. Y, por último, apoyarse en un sistema efectivo de gestión del rendimiento, que es, en definitiva, volver a lo anterior.
disponer de supervisores, de jefes, de directivos capaces de implicarse en la gestión del rendimiento de las personas. Y termino con una referencia al papel de las unidades de recursos humanos. El gran reto de muchas unidades de recursos humanos es pasar de la administración del personal a la gestión del capital humano. Es decir, de una actividad importante, necesaria, pero secundaria en la organización, a una función estratégica, imprescindible para que la organización cumpla sus finalidades. En España es frecuente encontrar en el sector público unidades de recursos humanos muy numerosas, mucho más que en las empresas. Empresas del mismo tamaño tienen unidades de recursos humanos mucho más reducidas. Y uno se pregunta por qué. ¿Es que las empresas no le dan importancia a los recursos humanos? ¿Es que la prioridad a los recursos humanos es una característica del sector público? La explicación creo que es otra. Las empresas han procedido crecientemente a externalizar, tercerizar aquella parte de la administración de recursos humanos que consiste en trámite. Y, por lo tanto, lo que supone las nóminas, los contratos, la ejecución puramente, buscan quien se lo haga. Y lo que han retenido es la capacidad para elaborar políticas de recursos humanos. ¿Qué encontramos muchas veces en España en las unidades de recursos humanos en el sector público? Trámite. Nóminas, planillas, permisos, licencias, contratos, seguros sociales, previsión, etcétera. Y cuando hace falta inteligencia, se contrata un consultor. Es decir, se hace al revés. Se terceriza la inteligencia en lugar del trámite. Creo que tenemos el desafío de hacerlo al revés. Tenemos que cualificar, tenemos que dotar de inteligencia a las unidades de recursos humanos. Y tenemos que convencerlas de que producen un producto valioso, un producto exclusivo. Yo no sé si aquí hay tiendas es lojas, negocios. Como en España hay algunos que ponen un rótulo que dicen todo a 1 euro o todo a 2 euros. Y uno entra allí. Ahora, por cierto, es la inmigración fundamentalmente china la que ha copado este tipo de establecimientos donde uno puede encontrar cualquier cosa de poco valor, ¿verdad? Una unidad de recursos humanos no debe ser un todo a 1 euro. Debe ser Gucci, Louis Vuitton, Prada, ¿verdad? Debe ser, está produciendo algo que tiene valor. Por lo tanto, el tipo de demanda que debe preocuparse de atender es la demanda de un cliente al que debe cuidar. ¿Quién es el cliente? ¿Quién es el cliente de la unidad de recursos humanos? El cliente preferente de la unidad de recursos humanos son los directivos de su organización. Ese es su cliente prioritario. Con ese cliente se juega la continuidad del negocio y el éxito del negocio. Una unidad de recursos humanos que dice es que los directivos de mi organización no se implican, no nos hacen caso, nos rechazan. Seguramente tiene razón en muchas cosas que dice, pero en el fondo está reconociendo un fracaso. Está reconociendo un fracaso. Sería como pues alguien que abre un negocio y dice la gente de esta ciudad no sabe, porque no viene a comprarme. Bueno, sí, pero el problema lo tienes tú, ¿verdad?
creo que es muy importante para posicionar estratégicamente las unidades de recursos humanos, vincularlas al conjunto de la dirección de las organizaciones. Y eso obliga, evidentemente, a explorar, a innovar, a evaluar, a aprender de manera sistemática. Manejar capital humano es difícil. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que, a pesar de todo, es apasionante. Muchas gracias. Bom, eu queria agradecer ao professor Longo pela brilhante exposição, dizer que a gente fica se encontrando nas coisas, nos exemplos. E, infelizmente, não são só na Espanha que acontece, né? Temos muitos aqui no nosso sistema. Queria dizer, então, que agora a gente vai dar um tempinho, uns 15 minutinhos para um café. E queria pedir que as pessoas, ao voltarem, se preparassem para fazer as perguntas. Estou imaginando que, para quem está nos assistindo por internet, a melhor alternativa, quer dizer, a única alternativa é mandar a pergunta por e-mail, né? O e-mail está aqui, então é fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Para quem está aqui no auditório, pode, se preferir, fazer a pergunta pessoalmente, ou, se quiser, pode escrever e entregar para a gente aqui na mesa. Quem tiver um papelzinho, já pode escrever e pode deixar por aqui, ou quem não tiver um papelzinho, eu vou deixar um bloquinho aqui na ponta da mesa. Sintam-se à vontade para utilizá-los. Até mais.